¿Cómo es su nombre? Wilson Villalba, ¿Qué tipo de artesanía desarrolla? joyería. ¿Hace cuánto realiza esa actividad? Más o menos empecé a los 15 años y tengo 45, 30, 30 años. Más o menos, sí. Em, ¿Cómo empezó a interesarse por este tipo de artesanía? No, fue algo que estuvo en la familia, ya que mi papá fue el pionero de la joyería en la familia. Él Mm, me contaba que él era un niño y era pobre y él vivía con la abuelita y la abuelita vendía periódicos. Entonces, vendían en la esquina de esa joyería, de una joyería. Entonces, la abuelita de él le dijo al señor que si necesitaba quien le cuidara el local, en ese tiempo eso o sea, fue, la joyería era de la señora. no, ella vendía periódicos afuera de la Ah, ya, joyería. ya, ya. Entonces, al dueño de la joyería le consiguió el trabajo a mi papá que le cuidara por las noches la joyería. Entonces, él se empezó a interesar viendo cómo trabajaban allá en las noches y todo. Y el señor le dio la oportunidad de aprender. Y él siendo niño, él tenía como 13 años, aprendió la joyería. Y O él, sea que podríamos decir que él se volvió como un aprendiz del señor que tenía la joyería. correcto. Y así mi papá aprendió y le enseñó a mis tíos, a mis hermanos, a mucha gente. ¿Qué tanta cantidad de gente así que usted los pueda más o menos contar fueron los que a él le enseñó la práctica de la joyería? Eh, yo creo que por ahí unas 40 personas. Él fue de los que cuando empezó el turismo en Cartagena, él creó un taller grandísimo allá. O sea, allá no había taller de joyerías. Y él de Bogotá solo llevó más o menos unas 30 personas. Y él fue el que les enseñó la práctica de la joyería. Sí, él era una persona, él salió hasta en revistas como de los mejores encastadores en Colombia. Entonces él le enseñaba a la gente, les daba la oportunidad de aprender. Em, ¿Considera usted que gracias a la práctica artesanal que desarrolló su padre en el entorno de su familia, él, esta práctica, esta artesanía se volvió en el sustento de la familia? Claro, o sea, él sacó la familia adelante esa profesión. Y a la gente que le enseñó, la gente vivió de eso. Bien. Em, Como negocio, esta práctica, bueno, él me dice que es por un antecedente familiar. Eh, él en ese caso se volvió después de ese aprendizaje. ¿A qué edad empezó a volverse ya como un maestro en la joyería? Pues cuando yo ya tengo uso de razón, yo fui el hijo menor. Yo cuando ya era pequeño, él ya tenía sus joyerías y él ya tenía talleres que tenía más de 10 12 trabajadores. O sea que no tengo la fecha porque ya era niño y ya él manejaba toda la parte de la joyería. Mm, em, bueno, ahora un poco hablando más de la práctica en sí. ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su labor? Las actividades generales de la, de la labor de la Bueno, joyería. lo que pasa es que la joyería ha cambiado mucho, la artesanía, porque anteriormente se veía el oro, se veían las piedras preciosas, eh, porque era más económico. Uno de esos, otro porque no era tan peligroso como lo es hoy en día. Entonces ya la gente no utiliza las joyas costosas. Los que las utilizan las tienen pues para guardarlas y para cotizar las joyas. Entonces, digamos que ahí podemos hablar de dos tipos como de tiempos en los que se puede escribir la actividad. Entonces sería,
En una época más remota, explíqueme cómo era esa actividad eh, en los tiempos en que se desarrollaba de una forma no tan industrial, sino que era algo más de taller del maestro y tenía su aprendiz. ¿Cómo era más en ese tiempo la actividad? Bueno, cuando se empezó no había maquinaria especializada para hacer eso, entonces todo se hacía armado. O sea, en ese tiempo se hacía desde un chatón. Un chatón es de las cajas pequeñitas donde se colocan las piedras y se armaba los aros, los aretes, todo. Hoy en día, por medio de máquinas centrífugas, de moldes en caucho, de hacer los moldes en cera y por medio del calor con yeso, sacar los modelos, se puede sacar una producción de 100 anillos en un día, mientras que anteriormente eh, se hacía, o sea, armando un anillo se puede tardar hasta 1, 2, 3 días. O sea que la persona que iba a adquirir un anillo tenía un valor más agregado el poderlo adquirir porque pues era un proceso artesanal más largo, pues de más proceso manual que industrial, se podría decir. Correcto, y la otra era que, pues, o sea, en ese tiempo eh, que yo me acuerdo, era cuando estaba el narcotráfico, había muchas cosas así, negocios ilícitos, pues la gente se manejaba más oro, se manejaba más piedras preciosas, todo se encarecía más. Entonces, eh, todo tenía un valor agregado. ¿Por qué? Porque pues se comercializaba más. Hoy en día, como no se comercializa, hoy en día se pasó de trabajar el oro, se trabajó a trabajar la plata. Se empezaron a trabajar eh, anillos de plata, pero también con oro. Pero el oro es muy mínimo, o sea, solo es para que se vea láminas muy angostas. Entonces bajó el costo. Digamos, las piezas que antes se desarrollaban, pues al no tener procesos industriales tan amplios, se podría decir que eran piezas únicas, que eran piezas que las personas mandaban a hacer y prácticamente que esa pieza era difícil que se repitiera o cómo era ahí la situación. Empezando por eso y la otra porque tenían piedras preciosas que no se ven, que no son únicas. Mientras que hoy en día las piedras son industriales. O sea, por ejemplo, hoy en día las esmeraldas se sacan por laboratorio. Son piedras muy parecidas a la esmeralda o al diamante. Hay una piedra que se llama Gillo que es igualita al diamante y gente experta los confunde. O sea, para mirar la autenticidad de un diamante toca hacerlo con una máquina, ¿sí? Entonces, mientras que anteriormente un diamante, una joya con diamante y con esmeraldas únicas, pues costaban mucho dinero. Hoy en día le pueden hacer ese mismo anillo con piedras muy parecidas que es difícil detectar que no sean Y y salen muy cómo económicas. detectaban ese tipo de piedras? ¿Ya era por la experticia del joyero o ya conocía el material bien tanto que pues lo identificaba los tipos de piedras o Sí, o sea, ya era un proceso? las piedras se detectan, pues el joyero ya las conoce porque, por ejemplo, las esmeraldas tienen vetas, tienen daños. Y el diamante sí toca detectarlo con maquinaria. Pero entonces, en ese tiempo no habían esas piedras que hoy en día se hacen. Entonces, pues estaba sobre seguro que eran piedras preciosas. Mientras que hoy en día hay mucho laboratorio que sacan piedras parecidas, casi auténticas, que para mirar la autenticidad toca bajarlas y mirarlas a la luz y hacerles unas pruebas que hay que hacer. Bueno, hablando de que antes pues las piezas eran únicas, la construcción de las piezas, eso también quiere decir que había un estilo de cada joyero, o cada joyero tenía cierto grado
de experiencia y pues se veía reflejada en sus propios productos. O sea, no todos los joyeros me imagino que tenían el mismo tipo de construcción. No, o sea, el estilo sí lo tiene cada uno. Hoy en día, el que produjo, el que anteriormente, por ejemplo, como se hacían las cosas, se hacían con modelos que se inventaban las personas. Hoy en día también lo puede hacer. O sea, el arte es el mismo, sino que la forma de hacerlo es distinta, porque hoy en día es más industrializado y se pueden sacar piezas más rápidas. Bien. Em, ¿Puede escribirme cómo sería un día habitual de su trabajo? Ahí el local queda en el centro, entonces hay que esperar que abran el centro comercial. Eh, Se tienen pedidos, entonces eh, uno tiene que mirar, pues que analizar, comprar las piedras, mirar qué piedras se necesitan, si necesitan piedras eh, que sean sintéticas o si son piedras minerales, o sea, auténticas. Y se toman los modelos de los anillos y se mira si uno tiene el caucho del molde y se manda a castear. Castear es hacer el proceso que ya el anillo puede salir en un mismo día. Después de casteado ese anillo, lo que hace uno es terminarlo y engastarlo. Y pues se terminan las joyas que haya que hacer. Como Artica no está tan bueno el negocio porque la gente ya casi no está produciendo, o sea, no, ya la joyería se volvió de días de temporada como el Día de la Madre, como el Día del Amor y la Amistad, como Navidad. Lo que uno tiene que hacer es ir así sacando modelos e ir surtiendo su vitrina para cuando llegue la temporada, vender y pues tener eh, mercancía lista pues para venderla y tener para los meses que son de mala producción. Mm, listo. Em, ¿tiene, usted tiene personal a cargo o se sigue manejando lo que habitualmente se manejaba, digamos, como desde el aprendizaje familiar o tiene un tipo de aprendiz o pues esa figura ya no existe, sino existe ya es un empleado, empleado y empleado? Pues hoy en día ya hay escuelas de joyería. El SENA ya lo metió como una carrera. Entonces ya la gente pues está yendo al SENA, están yendo a Artesanías de Colombia y están aprendiendo. Entonces ya se industrializó el negocio. Hoy en día pues los negocios no se pueden manejar como anteriormente que habían talleres de 15 20 personas, sino hoy en día el negocio es como para tener uno o dos trabajadores a lo máximo. Correcto. Eh, o sea que se podría decir que ya existe es más un aprendizaje de parte de alguna institución y ustedes sirven es como una guía, ya no sería tanto como el hecho de tener su aprendiz desde que le enseña a usted prácticamente todos sus conocimientos que ha adquirido. Sí, las personas pues de todos modos se le acercan a uno para preguntarle cómo se hacen las cosas, pero pues hoy en día la gente se está certificando en el SENA, o sea, mucha gente entra a trabajar a las joyerías, aprenden algo y en el SENA pues se certifican. Correcto. Em, ¿usted pertenece a algún tipo de asociación o grupo de artesanos? ¿O conoce de alguien que... Sí, sí, Artica, pues los artesanos se están congregando en Artesanías de Colombia, ya que el gobierno nacional está dando unos subsidios y está dando préstamos pues para que la gente tenga su industria. ¿Usted conocía si su padre perteneció a alguno de los grupos que existieron en Bogotá de los grupos de artesanos? No, en esa época no había esas congregaciones de personas, sino lo que le digo, habían eran gente con negocios y que le producía más que todo a gente,
a gente que exportaba o gente que manejaba la joyería pues a gran canal. Listo. ¿Conoce algunos o tiene conocimiento de algún hecho, de algunos hechos históricos de la práctica que desarrolla? Pues hombre, en el año del año 80 al año 90, no, el año 70 al año 90 fue la mejor época para la joyería. Pues por lo que había, estaba el narcotráfico, habían negocios ilícitos y había mucha plata en Colombia. Entonces la gente que hacía invertía en oro. Pero pues ya ahorita ha cambiado mucho el negocio. Hoy en día pues está más, o sea, se ha tecnificado tanto el negocio que hoy en día la gente manda a hacer más por cantidad las joyas. Por ejemplo, la platería la mandan a hacer por cantidad, entonces les conviene hacerlo más con la gente que tiene ya toda la maquinaria para hacerlo. Que por ejemplo pueden hacer cadenas en canal, pueden hacer 10, 15 anillos en unos 2 3 días y terminarlos y venderlos. Les sale más económico. Em, ¿En su familia hay antecedentes familiares de la práctica de algún tipo de artesanía? Ya sea, pues, bueno, de su papá que fue el joyero, pues que le dio la práctica a toda su familia, pero ¿hay otros antecedentes de otros tipos de artesanos? Sí, por ejemplo, él le enseñó a mucha gente y mucha de esa gente se dedicó, por ejemplo, a hacer filigrana, que es una joya autóctona del Chocó. Y la soldadura se hace con soldadura de plata, pero con un mínimo de oro para que le dé el color amarillo plateado. Hay gente que se especializó en hacer cadenería. Hay gente que se especializó en trabajar con morralla. La morralla es una esmeralda eh, que no se ha tallado y sale más económica. Eh, Describa el proceso productivo de las piezas que usted realiza de artesanías, infiriendo que no que sea por proceso industrial, o sea, como está actualmente, sino como pues usted la hace en su taller, digamos desde que consiga la materia prima hasta la terminación de la pieza. Se consigue la materia ¿Y prima, dónde se consigue? se consigue pues hoy en día pues lo están vendiendo en compraventas. Se compra el oro, se purifica. ¿Por qué? Porque no todo el oro viene pues de la calidad óptima. Entonces se purifica con cobre, se le echa cobre al oro bajito y por medio del ácido nítrico ese cobre se diluye y queda el oro puro. Ya con el oro puro se le hace una aleación para que quede de 750 o 18 quilates, que es lo mismo. Luego se funde y se sacan barras. Con las barras se laminan y al laminarse se le da forma que puede ser unas argollas que es un aro o si se sacan láminas más delgaditas pues para sacar las cajas, para donde van las piedras. Se sacan hilos para sacar las uñas de las cajas. Y se van armando y se van acoplando todas las joyas. También se le hace un terminado. Se soldan todas las piezas ¿Con las, qué se soldan las piezas? con un soplete de a gas. Hoy en día se utiliza gas, anteriormente era con aire o fuelle. Eh, También se termina pues con el fresador, se le da brillo a la joya. Eh, También con el motor ya el motor es la terminación y ya cuando esté terminada la pieza se colocan las piedras. Y al colocarle las piedras, pues ya se le da un terminado final. Correcto. ¿Qué edad tiene usted? 48 años. ¿Considera que la práctica de esta artesanía logra satisfacer sus necesidades económicas?
Pues yo me he dedicado a la joyería y también me he dedicado adicionalmente a otras, a otra carrera, porque pues hoy en día pues no da, la joyería no da para los gastos que tendrían que dar. Correcto. Em, ¿Qué tipo de herramientas, materiales o materias primas utiliza para la práctica de la artesanía? Como una lista de los materiales más principales de sus herramientas. Bueno, Eh, la máquina, empezando por la maquinaria se necesita un laminador, no, primero un equipo de fundición que se compone de acetileno y oxígeno y una pistola de alta presión, cucharas de barro, se necesita una hilera donde se funde el oro o la plata eh, o el hierro. Se necesita el laminador, se necesitan las limas, las lijas, los embutidores, que es la que le da la forma al oro. Se necesitan los repujadores, se necesitan fresas, se necesita un motor de pulir, se necesita un motor fresador, se necesitan dados, se necesita también eh, buriles de engaste, se necesita el soplete, tijeras, tijeras de presión, se necesita bola para engastar, se necesitan martillos, pinzas de pinzas de presión y pinzas para sujetar con la mano. Se necesitan las soldaduras de plata y de oro. Se necesitan químicos como boras, ácido nítrico, ácido sulfúrico, peróxido. Se necesita mm, peróxido, boras. ¿Qué más se necesita así de? Bueno, más materiales, amoníaco. Se necesita el soplete. En especial ese es el equipo de mano que se utiliza. Ah, ah, y la mesa donde se trabaja, ¿no? También se necesita pues una silla que tenga eh, manejo de varias alturas porque para uno poder ver mejor las joyas. Se necesita una lámpara también, lupa, porque pues ya uno ya no ve igual que cuando joven. Se necesitan caretas de protección cuando uno funde. Se necesita también máscaras para no leer los ácidos. Se necesitan guantes también para cuando uno funde, medidas de protección personal. correcto. Se necesita una bata también para no dañar la ropa. Listo. Eh, ¿Tiene conocimiento de otros artesanos que desarrollen su actividad y tiene algún tipo de relaciones con ellos? ¿En qué lugares los identifica que se ubican aquí en Bogotá? Y pues si todavía están activos. Sí, la mayoría pues de la gente antigua tienen sus talleres de joyería en el centro. Mucha gente tiene, ahorita lo que la gente está haciendo es colocar talleres no, sino pequeños locales de joyería eh, en los barrios que son comerciales. ¿Qué Entonces, tipo de barrios son donde se ubican esas por joyerías? ejemplo, en el Quirigua, en el sur, en el Lucero Alto, en Venecia, en, en barrios así donde haya harto comercio. Entonces, ¿qué hacen? Tienen esos locales y adicionalmente ya le meten relojería, le arreglan joyas, le meten hasta celulares, porque hoy en día hay mucho joyero que ha aprendido cómo se arreglan los celulares. Y pues se han ido, le meten de todo pues para que sea rentable. Pero digamos que, o sea, me interesa saber sobre los talleres.
los talleres antiguos, o sea, los talleres que tienen un arraigo así largo como digamos el de usted que tiene un proceso desde su familia, si conoce algunos de estos que tengan, que sean algo así parecidos y pues más en los lugares donde se ubican. O sea, en los talleres y en los locales se colocan, tienen su taller normal así como yo lo tengo. Lo que ya la parte, cuando necesitan ya en cantidad, se dirigen hacia el centro donde están las industrias y mandan a sacar las cosas por pedido. Y lo que hace las personas, los joyeros, es terminarlos. Pero cada uno en su local tiene su herramienta y trabaja artesanalmente. O sea que podríamos decir que los talleres de artesanía de la joyería, los antiguos talleres, prácticamente que pues en el momento no, ya casi no hay. O sea, las personas no tienen trabajadores, no tienen su mesa y tienen su herramienta que les dije. Y lo que hacen es que cuando les piden por cantidad, van es a las industrias del centro, que son muy pocas. En especial son como unas seis o siete industrias donde hay casting. Pero normalmente pues la gente hace sus joyas y arma. Y ahora como no hay cantidad, pues la gente pues hace lo poquito que le manden a hacer. O sea, digamos, ¿usted considera que su papá tenía como un grupo y su taller pues que era reconocido y esto, habían otros sujetos que tenían ese mismo tipo de talleres así grandes que todavía estén o ya no existen? No, ya se han ido acabando. O sea, va en deterioro. La carrera de la joyería está en deterioro. ¿Considera que el espacio donde trabaja es el adecuado para su actividad? ¿Lo considera taller o en qué otra denominación lo considera usted? Bueno, el espacio es pequeño, por lo que se manejan materia prima de químicos, entonces es tóxico. Pero no se puede tener un espacio más grande porque el costo sería muy alto. Entonces hoy en día un arriendo de un local no deja de valer por ahí 800, 1 millón, 2 millones de pesos. Y el costo o sea, la rentabilidad ya es más poca para uno pagar arriendo y para mantenerse. ¿Puede describirme rápidamente cómo eran en comparación con los talleres de ahora, pues por las cuestiones me acaba de explicar, los talleres, digamos, que tenían sus tíos o su papá, en relación al espacio, cómo eran? ¿Eran más grandes o tenían más espacios? Claro, ellos en ese espacio cabían hasta 10 mesas de joyería y cada mesa de joyería ocupa por ahí 1 metro cuadrado. Hoy en día en los locales solo cabe máximo una y si al caso dos mesas, no cabe más. Correcto. Eh, ¿Qué tipo de mercadeo maneja usted? ¿Venta informal, a pedido, por ventanería, puerta a puerta? ¿O a qué tipo de mercadeo acude normalmente? Bueno, Artica es todo lo que sea de oro se hace contrapedido. ¿Por qué? Por lo que la materia prima es muy costosa. Entonces se le pide un adelanto para el 50% para empezarla a hacer y el 50% cuando se termina. Se hace joyas para vitrina, pero normalmente se hace lo que es platería, que se puede tener ahí y no es tan costoso. Y pues que deja una rentabilidad por ahí del 50%. También se manejan eh, clientes por fondos de empleados. Entonces, uno le vende al fondo de empleado, el fondo de empleado le paga a uno directamente y ellos le financian al trabajador de ciertas empresas las joyas. Pero más que todo eso se hace para cuando es el Día de la Madre, cuando es amor y amistad o cuando es Navidad, cuando es temporada. Y pues esa es la venta que normalmente se hace, pero el taller más que todo se mantiene es por el arreglo de las joyas. También esos talleres se mantienen por los cambios de pilas de los relojes.
¿Por qué? Porque una pila de un reloj puede estar costando 200 pesos y mínimo, mínimo se cobra 2.000 pesos por pila. Entonces realmente eso es lo que está dejando lo del arriendo del local. Correcto. Eh, me decía usted que varios de sus familiares pues tienen el recorrido de esta práctica. De estos, ¿cuántos todavía practican esta artesanía y qué relación tienen con usted? ¿Qué tipo de relación? Tengo dos hermanos, el otro trabajaba pero está enfermo. Y tengo eh, un compadre también, un compadre y los hermanos y el compadre le enseñó a los hermanos, que son como cuatro. Así promediando por encima, ¿cuántas personas cree usted que están en relación desde que su padre empezó con el aprendizaje de la joyería? Más o menos, ¿cuántas personas están relacionadas con la joyería a partir de la enseñanza de su padre? Yo creo que la gente que aprendió con él, Entre familiares y personas sí, aparte, trabajadores aparte. de la gente que él enseñó, todos siguen, yo digo que el 90% de las personas que él enseñó siguieron con esa actividad porque se dedicaron a eso. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y mucha gente no aprendió a hacer más. Y lo que pasa es que pues el negocio de la joyería se fue cayendo y ellos pues fueron siguiendo con lo mismo, pero metiéndole otras actividades, como por ejemplo lo de los celulares, como de otras cosas, pero para que les fuera rentable. Pero la gente sigue con eso. Y más o menos, ¿qué cantidad de personas están alrededor de esa De actividad? la gente que mi papá les enseñó, yo creo que por ahí unas 30 personas, Con familiares y todo. con familiares y todos. Mm, Normalmente esas personas han seguido en generación enseñándole a los hijos y a la familia. correcto. Bueno, muchas gracias, don Wilson. Bueno.